Queridos hermanos y amigos en la fe, nos volvemos a encontrar en este espacio que se va a titular Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, donde vamos a dedicar este espacio para estudiar la palabra de Dios y 2 veces por semana, si Dios nos ayuda, vamos a subir el estudio de cada libro de la Biblia. En esta oportunidad lo vamos a hacer en el Evangelio de Lucas, Evangelio de Cristo según San Lucas, y con la mano y la ayuda del hermano de Radio Transmundial, el pastor Chad Smith de la Iglesia Templo Calvario en Estados Unidos, vamos a compartir el estudio. Algunos días va a ser él que va a traer el estudio de cada día, y en otras oportunidades, Dios disponga, vamos a hacerlo nosotros mismos, que vamos a meditar en cada libro de la Biblia. El único propósito es estar juntos y que los nuevos puedan conocer este precioso legado que Dios nos ha dejado en su palabra. Antes de comenzar a meditar con este precioso evangelio de Jesucristo según San Lucas, donde aquí Lucas ordena la historia de Cristo y comienza desde antes del nacimiento de Cristo, donde el ángel Gabriel se le aparece a Zacarías y le revela que él le va a dar un hijo y ese hijo va a ser el precursor de nuestro Señor, va a ser Juan el Bautista. Y también aquí Lucas enseña cómo el ángel Gabriel se le presenta a María y le manifiesta los planes de Dios, donde María va a quedar embarazada en forma milagrosa y en ella va a traer al Salvador del mundo. Es un precioso legado que Dios nos ha dejado para que todo el mundo conozca que Dios ha enviado a su Hijo para salvar al mundo. No olvidemos lo que dijo Jesús allí en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama, Dios desea salvarte, Dios desea cambiar tu vida y que tú le conozcas cada día y que vivas una vida de bendición tú y tu familia y que tú seas de bendición para otros. Pero Dios desea, si tú no le conoces, que tú te vuelvas a Él con todo el corazón, le entregues tu vida, le confieses toda tu vida. Él desea perdonar tus pecados, cambiar tu vida, limpiarte y llenarte del Espíritu Santo. La promesa de bendición son para aquellos que caminan de la mano de Dios. Si tú quieres recibir la bendición de tener en tu vida la presencia de Jesucristo, debes de confiar en Él, debes de tener fe en Él. El único requisito para ser salvo es creer en Jesucristo, porque Él ya lo hizo todo por nosotros. Él nos salvó al morir en aquella cruz y solamente nos pide el Señor que creamos en Él, creamos en su obra y también que creemos en lo que Él nos enseña en su palabra, porque la Biblia es la única palabra que tiene autoridad por medio del Espíritu Santo para hablarnos cada día. Dios quiere hablarnos cada día a través de su palabra, la Biblia. Por eso, si tú no lees la Biblia y no conoces a Dios, en primer lugar, ven a Cristo, entrégale tu vida. Dile, Señor Jesús, yo deseo conocerte, perdona mis pecados, límpiame de toda mi maldad, hazme una nueva criatura, hazme un hijo tuyo, envía tu Espíritu Santo y enséñame cada día a caminar de acuerdo a tu voluntad. Si tú lo haces con un corazón sincero, te vuelves a Dios y le entregas tu vida a Él, Él va a comenzar a enseñarte cómo vivir cada día de acuerdo a su palabra. Comienza a leer la Biblia, comenzando por el Nuevo Testamento. Léela en orden si tú quieres, porque es la mejor forma de entenderla, leerla toda en orden. Una vez que termines el Nuevo Testamento, comienzas con el Antiguo Testamento. Y si hay cosas que tú no entiendes, déjala en las manos de Dios, sigue leyendo, y en la segunda vuelta que tú leas la palabra, vas a entender. El Espíritu Santo aparte te va a mostrar pasajes que tú ya has leído, y Él va a hablar contigo, o te va a guiar a Salmos, o a Proverbios, o a otras partes de la Biblia, aparte de tu lectura cotidiana, donde Él te va a mostrar cosas que Él quiere decirte respecto a tu vida. Dios te ama, Él ha enviado a su Hijo para salvarnos, pero dice la Biblia que todos los que creemos en Él seremos salvos.
Creer en Cristo significa caminar cada día de la mano del Señor. Vamos a comenzar a meditar en esta palabra, en este espacio que se llama Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos a compartir en la meditación de la palabra y también algunas alabanzas para matizar esta enseñanza. Vamos a comenzar entonces con una canción, con una alabanza, y luego viene en estos primeros capítulos Chad Smith a traernos la reflexión del capítulo 1 del Evangelio de Cristo según San Lucas. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú.
Jesús. Nadie como tú, Jesús. ¿Qué tal, amigas, amigos? Qué gusto es para mí comenzar juntos el estudio del Evangelio de Lucas. Y como dijo Esteban, comenzaremos en el capítulo 1, versículo 1. Así que le invito a que vaya buscando este pasaje mientras hacemos algún comentario. Lucas, el autor de este tercer evangelio, fue llamado por el apóstol Pablo el médico amado. Mire, hay alguna especulación en cuanto a que su patrón fue un hombre de nombre Teófilo. En aquellos días los médicos eran muchas veces esclavos. Y hay algunos que tienen la teoría que Lucas era el médico personal de Teófilo y su siervo. Fuese así o no, es un tema de especulación. Por lo tanto, no vale la pena profundizar en esto. Lucas era griego. Él es el único gentil que tiene el privilegio de colocar su escritura en el canon de las Sagradas Escrituras, la cual reconocemos evidentemente como inspirada de Dios. Hay 2 libros del Nuevo Testamento que se adjudican a Lucas. Por supuesto, el Evangelio de Lucas. También los Hechos de los Apóstoles, el cual comienza dirigiéndose al mismo Teófilo. Comienza así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Así comienza el libro de los Hechos. Hay quienes dicen que la palabra Teófilo no hace referencia a una persona en particular, sino que simplemente es un término griego, Teófilo, que significa amante de Dios. Así dicen que Lucas está de hecho dirigiendo su carta a quienes aman a Dios. Sin embargo, las personas con frecuencia eran llamadas por deseos o aspiraciones o lo que sea que sus padres tuviesen. Por lo tanto, no hay una razón valedera para creer que Teófilo no era de hecho una persona. En realidad, el ser llamado como excelentísimo Teófilo indica que él era un gobernante del Imperio Romano, porque es un título que se daba a los hombres que tenían una posición de preeminencia en el imperio. Lucas presenta el Evangelio a Teófilo. En los primeros 4 versos del capítulo 1 leemos lo que a continuación yo le invito a usted que me acompañe, si ya encontró el pasaje, a darle lectura. Dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así que vemos que Lucas declara que él ha escuchado el mensaje de quienes fueron testigos oculares de todas estas cosas. Bien, Lucas, sin lugar a dudas, entrevistó personalmente a María, la madre de Jesús, para tener una comprensión completa en cuanto a las circunstancias que rodearon el nacimiento de Jesús. Lucas, siendo un doctor, estaría interesado en varios aspectos que enmarcan la profesión médica.
Y así que de su entrevista con María y sus preguntas, él obtendría información para los capítulos 1 y 2. Y la información en estos dos capítulos no se encuentra detallada como lo está en los otros evangelios. Él ha escuchado a Pedro y a Juan y a aquellos que han estado con Jesús, que fueron testigos, que escucharon sus historias, los relatos de su relación con Jesús y de la obra y el ministerio de Jesús. Por tanto, sin lugar a dudas, les preguntó más a fondo para tener un más completo entendimiento. Y teniendo lo que él siente es un completo entendimiento de la historia, entonces ahora procede a escribirle a este hombre, Teófilo, para que él pudiese darse cuenta de la veracidad de esas cosas que él había oído. Lucas comienza, por lo tanto, la historia actual del Evangelio de Jesús, tratando ante todo el nacimiento de Juan el Bautista. Juan el Bautista iba a ser el precursor de Jesucristo. En el verso 5 leemos: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Así que inmediatamente se nos presenta a las personas que estarán involucradas en esta primera parte de su narrativa. Zacarías. Él era de la tribu de Leví, lo que lo constituía, por tanto, en uno de los sacerdotes. Era descendiente de la familia de Abías. Su mujer era también de la tribu de Leví. Era descendiente de la familia de Aarón. Ahora bien, en este tiempo en particular en Israel, habían alrededor de unos 20.000 descendientes de Leví, descendientes varones, involucrados todos en el sacerdocio. Y por supuesto, era imposible que los 20.000 sirviesen continuamente en el templo. Cada familia tenía su turno de servir y servían 2 veces durante el año por periodos de una semana. Y cuando era el turno de su familia para servir, ellos echaban suertes para determinar en qué aspecto particular del servicio estaría involucrado cada uno. Quizá una vez en la vida del sacerdote, éste tendría la oportunidad de entrar a ofrecer incienso en el altar delante del Señor. Esto, por lo general, ocurría, digamos así, una vez en la vida. Un día en su vida, usted tendría ese glorioso privilegio de ir con el incienso delante del altar del incienso para ofrecerlo ante el Señor, intercediendo por todo el pueblo. Así que esto era seguramente un día muy significativo, muy especial para Zacarías. Y durante el tiempo que estaba sirviendo allí, la suerte cayó sobre él para esta tarea en particular. Ahora se nos dice, estimado oyente, en cuanto a Zacarías y Elisabet, que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Realmente 2 personas hermosas y justas, que son bastante insignificantes en lo que al mundo refiere. Personas que amaban al Señor, personas que caminaban con el Señor, que nunca habían oído acerca, al menos no habían estado tan involucradas con la historia de Jesucristo. Se nos habla de las personas porque estaban involucradas en la historia de Jesús. Ahora se nos dice que, pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. La idea de edad avanzada es una idea de debilidad como resultado de la edad. En esa cultura era considerada una maldición que una mujer no tuviese hijos. Es más, eso era causa de divorcio. Mire, si Zacarías hubiese querido despedir a Elisabet por causa de su incapacidad de tener hijos, ninguno le hubiese cuestionado por ello. Hubiese sido aceptado por todos. Pero sin duda, había un amor tremendo que compartían ambos,
y compartieron su angustia, compartieron su dolor, el tremendo dolor de no poder tener hijos. El verso 8 nos dice que aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, tenían las órdenes sacerdotales. Esta era una de las semanas que él tenía que venir para este servicio en particular. Así que leemos, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y usted puede imaginar la alegría, la emoción de este anciano. Probablemente ese era el único día en su vida en el cual él tendría este privilegio. Quizá, probablemente se había desilusionado en cuanto a tener esta posibilidad de quemar incienso delante del Señor. El verso 10 dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Sí, ahora ellos entraban delante del altar del incienso, tomaban su recipiente de oro que tenía brasas ardiendo, que habían sido tomadas del altar en donde se ofrecía el sacrificio. El cordero era ofrecido en la mañana y en la tarde, y así era que ellos tomaban las brasas del altar, las ponían en un pequeño recipiente y luego ponían incienso en la parte de arriba. Ellos entraban balanceando el incensario delante del altar del incienso, y el humo, el dulce aroma del incienso, ascendía, y es un hermoso simbolismo de cómo Dios recibe las oraciones de su pueblo, nuestras oraciones, que elevamos a Dios delante de Él como olor fragante, hermoso, agradable. Si usted mira en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, cuando el Cordero toma el rollo de la diestra de Él que está sentado en el trono, Juan dijo, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora bien, usted recuerda que cuando Dios le dio instrucciones a Moisés para construir el tabernáculo y todo el amoblamiento y los métodos de adoración fueron establecidos, el Señor le dijo una y otra vez, cuida de hacer conforme a lo que está en el plan. Y la razón por la que él debía hacer exactamente conforme a lo que estaba en el plan que le fue dado, era porque todo esto era un modelo de lo que está en el cielo. Y si usted quiere saber cómo es la escena del cielo, el trono de Dios y demás, puede estudiar el tabernáculo. Era un modelo de las cosas celestiales. Así que el sacerdote terrenal, al tomar el recipiente de oro y llenarlo de incienso, y el incienso se elevase como las oraciones, un dulce aroma subiría delante de Dios. Así es en el cielo. En el capítulo 5 de Apocalipsis, reitero, lo vemos cumplido en la escena de los 24 ancianos ofreciendo sus pequeños recipientes de oro llenos de fragancia que son las oraciones de los santos. Así que un hermoso simbolismo se encuentra allí. De manera que para ofrecer el incienso se entraba ante el altar, el cual estaba en el recinto más interno del lugar del templo, en el lugar santo. Escuche, no en el lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote ingresaba allí una vez al año, sino que era el lugar santo que estaba fuera del lugar santísimo. Mientras estuvo allí, la multitud estaba fuera porque era la costumbre salir al lugar de la bendición de Dios sobre su pueblo. Era una ocasión especial. El pueblo esperaría por el sacerdote para que salga y les dé esa bendición de parte de Dios.
En el verso 11 leemos: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. ¿Qué oración? Podemos preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué oración? Por años había estado orando: Señor, por favor, dame un hijo. Esto nos da aliento para perseverar en la oración. Él no se rindió. Aunque ahora él era un anciano, avanzado en edad, estaba aún orando: oh Señor, me gustaría que me dieses un hijo. Por eso leemos que el ángel le dijo: tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. ¿Qué significa? El Señor es bondadoso. Juan es el nombre acortado de Johanán. Luego seguimos leyendo y nos dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora, la última palabra de Dios al hombre antes de esto fue en Malaquías capítulo 4, verso 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esa, estimado oyente, fue la última palabra de Dios al hombre en el antiguo pacto, antes de que el ángel se encontrara con Zacarías allí en el altar del Señor. Es interesante que a pesar de que el Señor había estado en silencio durante 400 años, esa misma promesa, la cual fue la última del Antiguo Testamento, es la primera palabra del Señor en el Nuevo Testamento, que es el cumplimiento de esa profecía, que tendría lugar cuando este niño que nacería iría en el poder y espíritu de Elías. Mire, hay mucha confusión en cuanto a Juan el Bautista y la profecía de la venida de Elías. En el Evangelio de Juan, cuando Juan estaba bautizando en el río Jordán, vinieron los fariseos y demandaron de él su autoridad. ¿Quién le había dado autoridad para hacer esto? Ellos preguntaron: ¿eres tú el Mesías? Él dijo: no. Ellos dijeron: ¿eres Elías? Él dijo: no. Entonces, ¿quién eres? Él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor. Y con todo, aquí el ángel del Señor le dice más tarde a su padre que él irá en el espíritu y en el poder de Elías. La confusión existe en el hecho de que hay dos venidas del Mesías. La primera venida la encontramos registrada en el Evangelio. La segunda venida es la que esperamos al presente. Y aún ha de aparecer Elías antes de que Jesús venga nuevamente a la tierra. Así que Juan el Bautista vino en el espíritu y en el poder de Elías. Y si una persona puede aceptarlo, él fue el cumplimiento de esa promesa de Elías, viniendo antes del Señor para que los corazones de los hijos se volviesen a sus padres y los de sus padres a sus hijos. La confusión descansa en el hecho de que hay dos venidas del Mesías, como también dos venidas de Elías, ambas para preparar a la gente para la venida del Señor.
En cuanto a Juan el Bautista, estimado oyente, se nos dice, será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Zacarías había estado orando para poder tener un hijo, las oraciones de él realmente no eran oraciones de fe. Ni siquiera tenían una tenue esperanza. ¿Por qué? Porque cuando el ángel le dice que tendría un hijo, Zacarías no lo creyó. Él retó al ángel. Ahora leemos, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Amable oyente, me resulta muy interesante que muy a menudo nosotros ponemos tanto énfasis en nuestra fe acerca de que Dios hará determinada cosa, como si Dios fuera casi impotente de operar o trabajar separado de la fe del hombre. Pero aquí con Zacarías, el ángel dice, muy bien, ¿tú quieres una señal? Bueno, no podrás hablar hasta el día en que el niño nazca. ¿Por qué? Porque no creíste. Lo que Dios vaya a hacer, sea que usted lo crea o no, estimado amigo, estimada amiga, Dios lo hará de todas formas. Su incredulidad no detendrá el trabajo de Dios. No entorpecerá los propósitos de Dios. Muchas veces las personas ponen cargas pesadas sobre nosotros, como si el trabajo de Dios dependiera totalmente de nuestras acciones, de nuestras creencias, y nos hacen sentir tan culpables porque le fallamos a Dios, y de esa manera las personas se sienten perdidas porque le han fallado a Dios. Pero no, los propósitos de Dios permanecerán, sea que yo crea o sea que yo no crea. Vea usted, que usted crea o no crea, realmente no detendrá la obra de Dios. Él hará lo que tiene que hacer a pesar de nosotros. Esto es reconfortante de alguna manera, porque no me gustaría creer que el trabajo de Dios depende de mí, de mi fidelidad. Recuerda cuando los hijos de Israel fueron amenazados con la extinción debido a Amán, que consiguió que el rey firmara el decreto de que todos los judíos debían morir en un cierto día. Mardoqueo envió un mensaje a Esther. Ella debía ponerse delante del rey y debía rogar a favor de su pueblo. Ella respondió, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Mardoqueo mandó una respuesta a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Dios liberará a su pueblo. Sus propósitos permanecerán. Dios liberará a su pueblo, pero tú estarás completamente perdida.
En otras palabras, esto era lo que decía Mardoqueo a la reina Esther. Sí, estimado amigo, el trabajo de Dios será hecho. Usted puede perder aquellas recompensas que hubiese experimentado si hubiera sido fiel, pero su incredulidad no detendrá lo que Dios se ha propuesto hacer. Aquí está Zacarías, lleno de incredulidad, preguntando, ¿cómo sabré que esto acontecerá? Yo soy un hombre viejo y mi esposa ya es una mujer mayor. ¿Qué quieres decir con que voy a tener un hijo? La respuesta del ángel fue, yo soy Gabriel. La última aparición de Gabriel, según nuestro conocimiento en la tierra, fue unos 500 años antes a este evento en particular. Recuerda, fue cuando Gabriel le apareció al profeta Daniel y le dio a Daniel una de las profecías más claras acerca del tiempo de la venida del Mesías. Sí, fue Gabriel el que le dijo a Daniel que hay 77 determinados sobre la nación de Israel para finalizar con la transgresión, para marcar el final de la iniquidad, para traer la eterna justicia, para ungir el lugar más sagrado, para completar entonces el cuadro profético. Y sepa y entienda que desde el tiempo de la salida del edicto para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta la venida del Mesías príncipe, habrán 7 sietes y 62 sietes. Los muros serán construidos nuevamente en tiempos turbulentos. Y después de los 69 sietes, el Mesías será muerto, mas no por sí mismo, y el pueblo será dispersado. Así que esta predicción asombrosa del tiempo de la venida del Mesías fue dada por nuestro amigo Gabriel, una clase de amigo celestial, porque ahora ya han pasado unos 500 años y él aparece nuevamente en escena, probablemente luciendo tan joven y fresco como siempre, ahora anunciándole a Zacarías que su esposa Elizabeth tendría un hijo, el cual sería predecesor del Mesías. Él sería quien iría en el espíritu y en el poder de Elías para completar la profecía de enviar el mensajero delante del Señor. Aparece como que Dios ha colocado las cosas del universo de manera que dispuso a Gabriel como el capataz a cargo de los detalles de enviar a su hijo al mundo, preparando a las personas en la tierra, preparando a María, porque fue Gabriel quien se apareció a María, y en esta instancia preparando aquí a Zacarías. Parecería que él tuvo tiempos difíciles en lo que a guardar secreto se refiere. Él se apareció 500 años antes y le reveló a Daniel el tiempo en que el Mesías habría de venir. Bien, amable oyente, vamos a seguir con nuestra lectura del Evangelio de Lucas. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías. Ellos esperaban afuera por la bendición del sacerdote, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas, y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Hemos leído hasta el versículo 23 del capítulo 1. Sí, estimado oyente, ellos servían solo por una semana cada vez. Y en unos pocos días, él dejó ese lugar, allí en Jerusalén. Entonces se fue a Judá, que está cerca de Jerusalén. El verso 24 nos dice, después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. El no poder tener hijos provocó en ella algún reproche a Dios, pero ahora ella dice que el Señor ha quitado eso. El verso 26 nos dice, al 6º mes, el ángel Gabriel
fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Hay tres conceptos que debemos tratar: el compromiso, el desposorio y el casamiento. Mire, una persona podía estar comprometida desde los 2 años de edad. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces los matrimonios eran arreglados desde la más temprana niñez. Los padres se juntaban, eran amigos. Usted tiene una linda hija pequeña, sus amigos tienen un lindo varoncito, y bueno, somos amigos entre nosotros. ¿Por qué no hacer que en el futuro su hijo se case con mi hija? Entonces hacían los arreglos correspondientes, y así estos pequeños niños de 3 o 4 años de edad iban por ahí diciendo: estamos comprometidos. ¿Por qué? Porque sus padres habían hecho los arreglos de que ellos fueran marido y mujer en el futuro. Ellos consideraban que las decisiones tan importantes como la del matrimonio nunca debían dejarlas a los caprichos de la juventud. Ellos creían que los jóvenes no tenían suficiente sabiduría para escoger sus parejas. Cuando crecían y generalmente se casaban a la edad de 15 o 16 años, un año antes, ellos tenían la ceremonia de casamiento. Ellos entraban en un período conocido como desposorio, el cual era como si ya estuvieran casados. Era el período en que ellos estaban totalmente comprometidos con la otra persona, pero aún no se consumaba el matrimonio en ese período de tiempo. No obstante, una vez que entraban al desposorio, eran considerados como casados, al punto de que si el hombre quería romper ese compromiso, él debía dar carta de divorcio, a pesar de que el matrimonio a estas alturas aún no había sido consumado. Así que María y José estaban precisamente en este período de desposorio, ese período donde ellos estaban totalmente comprometidos al matrimonio el uno con el otro, pero aún el matrimonio no había sido consumado. Eso ocurriría cuando llegara el momento de la ceremonia correspondiente. Y así leemos que fue enviado Gabriel a una virgen desposada. Ella estaba en ese período de tiempo, el período de 1 año antes de la consumación del matrimonio. Perdone, estimado oyente, que reiteremos, pero es con el propósito de que quede bien claro en su mente este concepto. Vamos a leer, estimado oyente, vamos a leer juntos este pasaje tan interesante del Evangelio de Lucas en el capítulo 1, desde el verso 28 al 31. Le pido que me acompañe si tiene su Biblia allí a la mano. Nos dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, que en hebreo, por supuesto, es Yehoshua, que significa Dios Jehová es salvación. Recuerde, estimado oyente, que en el Evangelio de Mateo, cuando José descubrió que María estaba embarazada, y él estaba realmente perturbado por esto, porque ellos estaban desposados, él pensó que debía darle una carta de divorcio, apartarla en forma privada, porque si él la exponía públicamente, ella tendría que ser apedreada hasta morir. El ángel del Señor vino a José por la noche y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás
su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que el nombre es extremadamente significativo porque expresa la misión de Jesús. Y esa misión era la de traer la salvación de Dios al hombre. Yehoshua, el Señor se convierte en nuestra salvación. Y luego el ángel Gabriel continuó diciendo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Por supuesto, a través de las profecías del Antiguo Testamento, estaba esa promesa de que el Mesías se sentaría en el trono de David para gobernarlo y para establecerlo en justicia y rectitud, desde ahora en adelante y por siempre. El verso 33 dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amable oyente, en el libro de Apocalipsis, nuevamente, tenemos esa gloriosa canción a la que Händel le puso música, Rey de Reyes y Señor de Señores, por siempre y siempre, aleluya, aleluya. Así que los ángeles están diciendo acerca del reino eterno de Jesucristo. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Bien, hay una gran diferencia entre la pregunta de Zacarías y la pregunta de María. Zacarías estaba cuestionando la palabra del Señor. María, en cambio, solo estaba preguntando por información en cuanto a los procedimientos. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. La pregunta de ella no era una pregunta de duda. La pregunta de María era solo una pregunta para averiguar cómo sería que esto se iba a cumplir. Pero ella creyó. Y esto es señalado muy claramente un poco más tarde, cuando Elizabeth dice, benditos los que han creído las palabras que el Señor les habló. Ella creyó las palabras que el Señor le dijo. Sin embargo, ella desconocía cómo es que sería realizado esto. Y esa fue su pregunta. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. El verso 35 nos dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hay veces entre los círculos protestantes, tal vez una reacción violenta a esta posición que los católicos han buscado de colocar a María como intercesora, e incluso hoy algunos como la corredentora. Y hay ese rechazo entre los protestantes que muchas veces de alguna manera denigran a María. Sin embargo, como el ángel le dijo a ella que ella era muy favorecida, que el Señor estaba con ella y que era bendita entre todas las mujeres. De seguro, cuando Dios escogió un instrumento por el cual enviar su Hijo al mundo, yo estoy seguro de que Él escogió un instrumento que Él mismo había preparado con toda minuciosidad. Yo creo que María debió tener uno de los caracteres más hermosos que cualquier mujer que haya vivido en esta tierra. Creo también que podemos demostrar esto en el texto, que ella era realmente única. Recuerde que es muy posible, a estas alturas, que ella tendría alrededor de unos 16 años de edad. Y, aún así, ella tenía un carácter tan profundo que se demuestra en ella. Y comienza aquí mismo, cuando el ángel le dice a ella estas cosas que son inusuales para ella, que estaban destinadas solamente a crearle problemas,
como lo hicieron con José, su futuro esposo. Ella dijo: «He aquí la sierva del Señor, sea hecho en mí conforme a tu palabra». En otras palabras, ella se sometió a sí misma al propósito de Dios. Podríamos decir: aquí estoy, que el Señor haga lo que le plazca en mi vida. Qué persona tan inusual y extraordinaria, estimada amiga, estimado amigo. De seguro, la más bendecida de todas las mujeres que han vivido. Estamos llegando al final de este espacio. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, versículo que se encuentra en el Salmo 119, 105. Y en esta oportunidad hemos compartido el primer capítulo del Evangelio de Cristo según San Lucas, de la mano del hermano Chuck Smith de la Iglesia Templo Calvario, y este espacio se llama La Palabra de Dios para hoy. Hemos compartido el estudio, la meditación de este primer capítulo, y como ya lo anunciamos en el comienzo, en algunas oportunidades el hermano nos va a ayudar con el estudio y otras veces lo vamos a hacer nosotros según el Señor lo disponga. El próximo martes vamos a estar subiendo la continuación del capítulo 1 de este precioso Evangelio de Jesucristo según San Lucas, porque nos hemos detenido y falta mucho para seguir meditando en este primer capítulo. Querido hermano, nos vamos con una canción, con una alabanza. Que Dios le bendiga ricamente, y realmente queremos decirle que le amamos en Cristo. Agarrémonos fuerte de la mano del Señor, porque el Señor viene en cualquier momento a buscarnos, y no olvidemos su promesa, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos vemos el martes, si Dios quiere, para continuar estudiando el primer capítulo del Evangelio de Jesús según San Lucas. Cristo, verdad y vida eres tú, luz que alumbra mi ser, vida verdadera, Señor. Cordero de Dios, cuán admirable eres tú, incomparable eres tú, Cristo, Cristo, Señor de mi vida. Eres tú. Cristo, verdad y vida eres tú, luz que alumbra mi ser, vida verdadera, Señor, Cordero de Dios, cuán admirable eres tú, incomparable eres tú, Cristo, oh Cristo, Señor de mi vida, eres tú. Callamos delante de ti, Señor, admirando tu gloria. Te adoramos, Jesús. Nuestro corazón, Señor, en esta noche está lleno de amor a ti, está lleno de amor a ti. Jesús.
nuestros brazos levantados, con nuestras manos levantadas delante de tu gloria, Señor. Exaltamos tu majestad, bendecimos tu nombre. Oh Jesús, 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 admirable eres tú. Oh mi Cristo, oh Cristo, verdad y vida eres tú, luz que alumbra mi ser, vil verdadera, Señor, Cordero de Dios, admirable, cuán admirable eres tú, incomparable, incomparable eres tú, oh mi Cristo, Cristo, oh Cristo, Señor de mi vida, eres tú, Cristo, te adoramos, cuán admirable eres tú, oh incomparable, oh mi Cristo, Cristo, oh Cristo, Señor de mi vida, eres tú, oh mi Cristo, Cristo, oh Cristo, Señor de mi vida, eres tú. Cristo, oh Cristo, Señor de mi vida, eres tú. Queridos hermanos y amigos en la fe, nos volvemos a encontrar en este espacio que se va a titular Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, donde vamos a dedicar este espacio para estudiar la palabra de Dios y 2 veces por semana, si Dios nos ayuda, vamos a subir el estudio de cada libro de la Biblia. En esta oportunidad lo vamos a hacer en el Evangelio de Lucas, Evangelio de Cristo según San Lucas, y con la mano y la ayuda del hermano de Radio Transmundial, el pastor Chad Smith, de la Iglesia Templo Calvario en Estados Unidos, vamos a compartir el estudio. Algunos días va a ser él que va a traer el estudio de cada día, y en otras oportunidades, Dios disponga, vamos a hacerlo nosotros mismos, que vamos a meditar en cada libro de la Biblia. El único propósito es estar juntos y que los nuevos puedan conocer este precioso legado que Dios nos ha dejado en su palabra. Antes de comenzar a meditar con este precioso Evangelio de Jesucristo según San Lucas, donde aquí Lucas ordena la historia de Cristo y comienza desde antes del nacimiento de Cristo, donde el ángel Gabriel se le aparece a Zacarías y le revela que él le va a dar un hijo y ese hijo va a ser el precursor de nuestro Señor, va a ser Juan el Bautista. Y también aquí Lucas enseña cómo el ángel Gabriel se le presenta a María y le manifiesta los planes de Dios, donde María va a quedar embarazada en forma milagrosa y en ella va a traer al Salvador del mundo. Es un precioso legado que Dios nos ha dejado para que todo el mundo conozca que Dios ha enviado a su Hijo para salvar al mundo. No olvidemos lo que dijo Jesús allí en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama, Dios desea salvarte, Dios desea cambiar tu vida
y que tú le conozcas cada día y que vivas una vida de bendición tú y tu familia y que tú seas de bendición para otros. Pero Dios desea, si tú no le conoces, que tú te vuelvas a Él con todo el corazón, le entregues tu vida, le confieses toda tu vida. Él desea perdonar tus pecados, cambiar tu vida, limpiarte y llenarte del Espíritu Santo. La promesa de bendición son para aquellos que caminan de la mano de Dios. Si tú quieres recibir la bendición de tener en tu vida la presencia de Jesucristo, debes de confiar en Él, debes de tener fe en Él. El único requisito para ser salvo es creer en Jesucristo, porque Él ya lo hizo todo por nosotros. Él nos salvó al morir en aquella cruz y solamente nos pide el Señor que creamos en Él, creamos en su obra y también que creemos en lo que Él nos enseña en su palabra, porque la Biblia es la única palabra que tiene autoridad por medio del Espíritu Santo para hablarnos cada día. Dios quiere hablarnos cada día a través de su palabra, la Biblia. Por eso, si tú no lees la Biblia y no conoces a Dios, en primer lugar, ven a Cristo, entrégale tu vida, dile: Señor Jesús, yo deseo conocerte, perdona mis pecados, límpiame de toda mi maldad, hazme una nueva criatura, hazme un hijo tuyo, envía tu Espíritu Santo y enséñame cada día a caminar de acuerdo a tu voluntad. Si tú lo haces con un corazón sincero, te vuelves a Dios y le entregas tu vida a Él, Él va a comenzar a enseñarte cómo vivir cada día de acuerdo a su palabra. Comienza a leer la Biblia, comenzando por el Nuevo Testamento. Léela en orden si tú quieres, porque es la mejor forma de entenderla, leerla toda en orden. Una vez que termines el Nuevo Testamento, comienzas con el Antiguo Testamento. Y si hay cosas que tú no entiendes, déjala en las manos de Dios, sigue leyendo, y en la segunda vuelta que tú leas la palabra, vas a entender. El Espíritu Santo aparte te va a mostrar pasajes que tú ya has leído, y Él va a hablar contigo o te va a guiar a Salmos.